Bienvenidos a la Universidad Valle Dorado y al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Continuamos con esta asignatura denominada Teoría del Delito, la cual se encuentra dentro del bloque Derecho Penal y vamos a dar inicio a la tercera unidad de este resumen ejecutivo. Iniciamos. Esta unidad se denomina Clasificación del Delito. Vamos a iniciar. El delito. Ya hemos mencionado con antelación. Es el acto u omisión que sanciona la norma penal. En este punto vamos a verificar que la conducta del sujeto activo, vamos a encontrar un delito de acción cuando se trata de una conducta positiva que viola la norma penal, mientras que la omisión se refiere a un no hacer, a una no ejecución que vulnera, que trae como consecuencia la lesión a un bien jurídico tutelado por la norma penal. Aquí vemos una conducta de acción que implica un hacer que trae como consecuencia la lesión al bien jurídico tutelado. Y por otro lado vemos un no hacer que tiene una consecuencia, que tiene un efecto en la materialización, la lesión del bien jurídico tutelado por la norma. Por otra parte, cuando hablamos de la omisión, vamos a dividirlo en omisión simple y en comisión por omisión. La omisión simple implica la no ejecución de algo que se encuentra ordenado por la norma, independientemente de que se produzca o no el resultado. Por ejemplo, en el caso del incumplimiento, en la omisión simple se deja de observar un principio regulado por la norma. En particular, hacemos referencia a un tema que denominamos deber, mientras que en la comisión por omisión, el sujeto activo tiene una posición de garante del bien jurídico tutelado y éste decide no actuar a sabiendas que tiene la obligación. Debe de actuar en tutela, debe actuar en protección del bien jurídico tutelado por la norma. Por ejemplo, en este caso vamos a ver que tenemos el incumplimiento de un deber en el caso de que esta persona no protege al menor y como consecuencia de este acto se causa una lesión al bien jurídico tutelado. Y en la comisión por omisión, el sujeto activo tiene la posición de garante. Debió actuar en defensa del orden jurídico y decidió no hacerlo. Bajo ese supuesto, la omisión de estas personas va a tener un castigo mucho más claro, mucho más ejemplificativo que en el caso de la omisión simple. Muy bien. Entonces, reiteremos lo que hemos visto en esta lámina. El delito es la acción u omisión que sancionan las normas penales. Este delito va a tener los siguientes elementos: la conducta típica, antijurídica, culpable y como consecuencia punible. Muy bien. Y mencionamos que la conducta se puede realizar por acción o por omisión. Seguimos con nuestra exposición y vamos a seguir analizando el tema del delito. Muy bien. Otro punto relevante es en relación al resultado. Vamos a hacer la clasificación del delito de resultado material y el delito de resultado formal. El resultado material implica que la conducta del sujeto activo de acción
o de omisión produce un cambio que materialmente se va a percibir en el mundo exterior, como lo podemos visualizar en el siguiente esquema. Vemos nosotros que hay una consecuencia, hay una materialización, hay un cambio en el mundo exterior que se ha producido, mientras que en la clasificación del delito por resultado formal vamos a verificar lo siguiente. El delito se consuma por acto u omisión sin que exista como tal una alteración material. Por ejemplo, el tema de la aportación de arma de fuego, aunque no haya un resultado material, la simple portación ya detenta la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Analizamos ahora otra clasificación en relación al daño a aquellos que lesionan el bien jurídico tutelado por la norma. Por ejemplo, en el delito de robo se afecta el patrimonio. En este delito que vemos acá de homicidio, el bien jurídico tutelado es la vida. Muy bien. Mientras que en los delitos de peligro, estos ponen en peligro el bien jurídico tutelado por la norma, pero sin causar un resultado como tal material. Muy bien. Ok, seguimos con la exposición y ahora vamos a mencionar delito por su clasificación en instantáneo. Se va a agotar en el mismo momento que se realiza, ¿vale? Todos los elementos que describen al tipo penal. Aquí, por ejemplo, podríamos visualizar el siguiente caso. Este sujeto comete el delito de robo y lo materializa en un solo acto. Se consuma en ese mismo momento y se dan los elementos que describen la conducta delictiva, la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Mientras que en la clasificación por su duración de delito permanente o continuo, se viola el mismo precepto, pero su consumación se va a dar en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en el delito de secuestro. Aunque se materializa en un acto, los efectos se van a prolongar hasta en tanto la persona se encuentre privada de su libertad con el objeto, con la finalidad de obtener una recompensa. Bien, seguimos con esta exposición y ahora analizamos otro tema muy particular, el delito continuado. Hay una unidad con el propósito delictivo. Hay varias conductas y hay una identidad de sujeto pasivo. Se va a concretar un solo tipo penal. Bien, entonces tenemos al mismo sujeto activo y el mismo sujeto pasivo, aunque hay una pluralidad de conductas. El sujeto activo que durante 12 días ingresa a una tienda para robar una docena de cervezas. Aunque fueron varias conductas, se produce un solo resultado, la lesión de un solo bien jurídico tutelado. Muy bien. Ok, continuamos con nuestra exposición. Ahora vamos a analizar otro punto en particular en relación a la culpabilidad. Tenemos el dolo, el cual implica que la conducta delictiva la realiza el sujeto activo conociendo los elementos objetivos del hecho típico antijurídico culpable y punible.
y aún previendo que puede lesionar el bien jurídico tutelado, acepta su realización y como efecto también las consecuencias de la lesión de este bien jurídico tutelado. Entonces, aquí lo tenemos. Al final de cuentas, hay un elemento de voluntad, hay un elemento de que conoce, que sabe, que aún reconociendo que está lesionando el bien jurídico tutelado, decide ir en contra de este, decide lesionar este bien jurídico. Continuando con nuestra exposición, también verificamos el delito culposo cuando se comete el resultado, pero no se prevé el resultado o siendo previsible, se previó que no iba a ocurrir una falta de cuidado, una falta de pericia, una falta de precaución, trae como consecuencia la lesión al bien jurídico tutelado. Aquí lo tenemos. No previó el resultado, siendo previsible, confió en que no ocurriría, una falta de pericia, una falta de precaución, una falta de cuidado conllevó a la lesión de este bien jurídico. Muy bien. Continuando con el análisis, ahora vamos a verificar delitos por su estructura. Delito simple. Son aquellos que se prevén en un solo precepto legal. Por ejemplo, en el delito de homicidio. Comete el delito de homicidio cuando la persona priva de la vida a otro. Se va a castigar con una pena que va de 8 a 20 años de prisión. Muy bien. Mientras que en el delito complejo, vamos a encontrarnos con circunstancias que van a agravar la pena y en este caso hablamos del agravante o en su defecto la va a atenuar, va a disminuir la pena. A esto le vamos a llamar atenuante. Por ejemplo, si el delito de homicidio se cometió bajo la calificativa de alevosía, de traición, de ventaja, evidentemente el sujeto activo tendrá una mayor responsabilidad penal al momento que se dicte la sentencia. Perfecto. Continuando con el estudio de esta estructura de los delitos, vamos ahora a analizar el número de actos. Cuando hablamos de un concurso ideal, hacemos referencia que varios delitos se cometen con una sola acción u omisión, como en el siguiente caso. En este ejemplo, vemos un sujeto activo que pone una bomba fuera del banco. Como consecuencia de la explosión, la estructura del banco se daña. Causa lesiones a las personas que se encuentran dentro del banco y además, pues, algunas personas lamentablemente perdieron la vida. Aquí, una sola acción produjo muchos resultados: daño en propiedad privada, robo, lesiones y homicidio. Este es el concurso ideal. Mientras que en el concurso real, varios delitos se cometen por pluralidad de acciones. Esto significa que hay varias acciones del sujeto activo y asimismo se producen la comisión de varios delitos. Cuando se establezca una responsabilidad penal, vamos a contabilizar todos estos delitos que se materializaron y vamos a establecer una pena por la totalidad de los mismos. Muy bien. Seguimos ahora
con la siguiente clasificación del delito. Estudiamos el delito por el número de sujetos activos que van a intervenir. En este supuesto mencionamos lo siguiente. Atentos, por favor. Mencionamos delito unisubjetivo. Son aquellos que para su realización requieren de un solo sujeto activo. ¿Vale? No requiero de más. Un solo sujeto activo lesiona el bien jurídico tutelado por la norma y vamos a establecer una sanción, una pena individual por la comisión de ese hecho que la ley señala como delito. Mientras que el delito de naturaleza plurisubjetivo son aquellos delitos que requieren de más de un sujeto activo, como en el caso de la delincuencia organizada, en la cual tenemos que tener delincuencia organizada. Tenemos que tener la intervención de varios sujetos activos. El tipo penal nos pide 3 o más y que estos sujetos activos se reúnan de forma organizada y bajo una estructura criminal para la comisión de hechos que la ley señala como delito. Es decir, requerimos la intervención de varios sujetos activos para este delito de naturaleza plurisubjetiva. Por otro lado, analizamos ahora la forma de persecución y tenemos delitos que se persiguen por querella y delitos que se persiguen de oficio. En la clasificación de los delitos que se persiguen por querella, hay una persona que es el titular del bien jurídico afectado. Esta persona puede ser física o puede ser persona moral. Puede actuar de mutuo propio o ser un representante legal. La persona afectada hace del conocimiento a la autoridad competente, al Ministerio Público, para que éste inicie con la integración de una respectiva carpeta de investigación. Entonces, recordemos, podrá presentarlo persona física o persona moral. Muy bien, física o moral. La persona física puede acudir de mutuo propio o podrá acudir por conducto de su representante o también representando a un menor de edad o una persona incapaz en ejercicio de la patria potestad, en ejercicio de la tutela. Y en el tema de la persona moral, siempre va a encontrarse representada por su apoderado legal, quien va a presentar en ambos casos la querella correspondiente ante el Ministerio Público para la integración de una carpeta de investigación. En el delito que se va a perseguir bajo la modalidad de oficio, en este caso, vamos a verificar que la noticia criminal se hace ante el Ministerio Público por la comisión de un hecho que la ley califica como delito. Y esto lo puede hacer cualquier persona, sea su titular o no sea su titular. E inclusive la propia autoridad podrá actuar de oficio. Muy bien. Última parte de esta tercera unidad, analizamos a grosso modo la siguiente clasificación, por su materia: delitos del fuero común,
aquellos delitos que afectan intereses particulares y hay una intervención del órgano jurisdiccional local o también la administración pública local en el caso de que ésta funja como sujeto activo o en su caso como un sujeto pasivo. La persecución de este tipo de delitos se va a dar dentro del territorio de una determinada entidad federativa. Muy bien. Y si inició en una entidad y se materializa en otra, entonces esta autoridad ministerial sería la que tendría que hacer la integración correspondiente de la carpeta de investigación, formular imputación y solicitar la vinculación a proceso. Muy bien. Ok. Recuerden que el órgano jurisdiccional competente de resolver esta controversia es el Poder Judicial de la entidad federativa a través de los jueces de control y su respectivo tribunal de enjuiciamiento, así como en el tema de ejecución de sanciones penales, será el juez correspondiente de dicha entidad federativa. Por otra parte, los delitos del fuero federal, vamos a encontrar que estos delitos afectan a algún órgano de la administración pública federal, del gobierno federal, una área administrada por la federación o también podrá ser sobre buques, sobre naves, sobre embajadas o consulados. Entonces vamos a verificar que la persecución se va a hacer en todo el territorio nacional, así como en sus respectivas extensiones como son el mar territorial, la zona económica exclusiva, las islas, las aeronaves, los buques y también en el exterior las embajadas y consulados. Mientras que por lo que respecta al fuero militar, vamos a verificar que son aquellos que se encuentran contemplados dentro del Código de Justicia Militar y afecta solamente cuando el sujeto activo y el sujeto pasivo forman parte de estas fuerzas castrenses. Aquí verificamos un tema muy particular, el tema de las Fuerzas Armadas Mexicanas y el tema de la persecución de delitos que versen sobre sujeto activo y sujeto pasivo que sean miembros de las Fuerzas Armadas del Estado mexicano. Estimados amigos, entonces, a grosso modo, hicimos un análisis en relación al delito, partiendo con el estudio de el delito que puede ser por su conducta de acción, un hacer, y de omisión, un no hacer. Tenemos que hay una omisión simple y una comisión por omisión. En la omisión simple hay una falta de observancia de un deber y trae como consecuencia la lesión de un bien jurídico tutelado. Y en la comisión por omisión, el sujeto activo tenía la obligación de proteger, de salvaguardar, de custodiar el bien jurídico tutelado y decide no actuar. Recordemos que por el resultado que produce el delito, lo vamos a clasificar por delito de resultado material y delito de resultado formal. El material requiere un cambio en el mundo exterior. Por ejemplo, en el homicidio, una persona que yace sin vida. En el formal, basta con que pues se haya puesto en peligro. En este caso, por ejemplo, el de portación de armas de fuego. Entonces, estos son puntos importantes que debemos destacar. Continuando con la exposición, hablamos de la duración del delito.
Si el delito se consuma en un solo acto, hablamos de delito instantáneo. Si los efectos del delito se prolongan en el transcurso del tiempo, hablamos de delito permanente. Y si hay varias conductas, un sujeto activo y uno pasivo, hablamos de la comisión de un solo hecho delictivo. Hablamos del delito continuado, como por ejemplo en el robo hormiga. Continuamos con el tema de la culpabilidad. En el caso del delito, mencionamos el dolo, que implica querer aceptar las consecuencias de nuestros actos y la lesión del bien jurídico tutelado, y la culpa, falta de cuidado, falta de precaución, falta de pericia, que trae como consecuencia la lesión del bien jurídico. Por la estructura, el delito lo vamos a clasificar en delito simple. Muy bien. Y también el delito complejo, cuando vamos a agregar las atenuantes que disminuyen la pena y las agravantes que aumentan la sanción, que aumentan la pena. Cuando mencionábamos que una sola acción produce muchos resultados, hablamos del concurso ideal. Y el concurso real de delito, mencionábamos que varias conductas producen varios resultados. Muy bien. Y también analizamos por el número de sujetos que intervienen. Cuando se requiere un solo sujeto activo para que se consuma la lesión del bien jurídico tutelado, hablamos de delito unisubjetivo. Cuando se requieren a varios sujetos activos para la comisión de este tipo de delitos, hablamos de delito plurisubjetivo. Si requerimos que la persona afectada presente su respectiva solicitud al Ministerio Público para que integre una carpeta de investigación, hablamos de delitos que se persiguen de querella. Si cualquier persona lo puede hacer o inclusive la propia autoridad, hablamos de delitos que se van a perseguir de oficio, y entonces cualquier persona podrá presentar la denuncia correspondiente. Y concluimos el estudio de esta unidad haciendo alusión a los delitos del fuero común cuando se encuentra involucrado algún órgano de la administración pública local, y mencionábamos que se encuentran regulados por el Código Penal de la entidad federativa y le corresponde el tema de la integración de la carpeta de investigación a un Ministerio Público de esa entidad federativa y al órgano jurisdiccional local establecer una sentencia por la lesión del bien jurídico tutelado. Mientras que del fuero federal mencionábamos que pertenece el sujeto activo o pasivo, puede ser un órgano de la Administración Pública Federal. Verificamos que puede tratarse de una extensión del territorio nacional, mar territorial, zona económica exclusiva, las islas, los buques, las aeronaves y bueno, también en las embajadas o consulados sobre extraterritorialidad de la norma penal. Y concluimos con el fuero federal cuando mencionamos los delitos previstos en el Código de Justicia Militar. Estimados amigos, a grosso modo, este es el resumen que debemos de destacar sobre la asignatura Teoría del Delito en su tercera unidad. A nombre de la Universidad Valle Dorado y del Colegio Nacional de Profesores Certificados, agradecemos su atención. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y estoy a sus apreciables órdenes. Muchas gracias.